Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a este comienzo de semana. Misioneros de Santa María de Nazaret les da la cordial bienvenida luego de haber celebrado ya este acontecimiento en el mundo cristiano, la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Estamos empezando la semana en la octava de Pascua, que son 8 días de celebración de este gran acontecimiento para el creyente, celebrando cada día la vida, el nacimiento de nuestro Salvador, aquel que vino a rescatar lo que estaba perdido, a dar luz a los que estaban en la oscuridad, a llevar por caminos de paz a los que estaban en guerra. Hoy celebramos en la iglesia una fiesta muy especial que quizás muchos desconocemos el sentido de esta fiesta porque no nos hemos dado cuenta cabal del significado que tiene. Santos inocentes. Yo recuerdo cuando era chica, pues esto era como que tenías que hacer bromas a las personas, llamar, decirles alguna mentira, y si la persona caía en tu broma pesada, pues le decían santos inocentes. ¿No? Es como que, no sé, se perdía todo el sentido de lo que es verdaderamente esta memoria de los santos inocentes. Entonces hemos caído un poco en ese tema un poquito frívolo, ¿no? De considerarlo la fiesta de las bromas, de las novatadas, los chistes, contarle mentiras a alguien y que caiga como inocente en la broma. Entonces, en verdad, esta es una fiesta muy, muy especial porque si miráramos a estos niños sacrificados por Herodes el Grande, serían los primeros mártires de esta era cristiana, los primeros, recién nacidos hasta los 2 años de edad. Veamos qué nos dice la palabra del Señor para recordar lo que estamos conmemorando el día de hoy. Nos dice el Evangelio según San Mateo que Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Está hablando de Herodes el Grande. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto y lo mismo le pasó a todos los habitantes de Jerusalén. O sea, todo el mundo estaba inquieto, primero porque muchos, casi todos habían visto a la estrella brillar, a esa estrella tan especial que es la estrella de Belén, y cuando después aparecen estos sabios, no es que eran magos, como se quiere entender hoy en día, de magia, no, magos se decía a los sabios, a los muy, muy sabios, y estos eran estudiosos de las estrellas, es decir, de los astros, eran los astrónomos de esa época. Mandó el rey a llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. Es el profeta Miqueas el que nos habla de Belén en su capítulo 5. ¿Qué nos dice Miqueas? En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esta tierra, porque de ti saldrá un gobernador que guiará a su pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo: vayan allá
y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño. Y cuando lo encuentren, avíseme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron y la estrella que habían visto salir fue delante de ellos hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a la madre y salió con ellos de noche camino de Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le han dicho los sabios. Así se cumplió lo escrito por el profeta Jeremías. Se oye una voz en Ramá, llantos y grandes lamentos. Era Raquel que lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque ya estaban muertos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, analicemos estos textos del Evangelio que nos habla de esta conmemoración de estos primeros mártires. Primero, es imposible establecer la fecha y el año exacto de esta masacre, pero sí está en los libros de historia, que no cuentan con hechos de historia, los escritos de esa época, y nos hablan del reinado de Herodes el Grande, ya en los últimos años del reinado de Herodes. Así como tampoco tenemos una fecha exacta, año y día exactos del nacimiento de Jesús, sino que sacan un aproximado también por los datos históricos de los gobernadores y por cómo describían el clima, que estaba cerca de otoño. Entonces, como vemos, el cristianismo fue perseguido desde la cuna, es decir, desde que nace. Desde que llega Cristo, empieza la persecución a aquel que venía a traer la salvación. Empieza la persecución, la búsqueda de cómo acabar con aquel que trae la buena nueva. Herodes, dice la palabra, se llenó de ira, se sintió burlado, engañado, porque ya estaba lo del Mesías en las profecías y él temía que viniesen a quitarle el poder, el reino, siempre la ambición por delante. No se detuvo a pensar en qué se trataba la promesa. Él solo quería cuidar lo suyo, su comodidad, su reino, su riqueza, su poder, lo que era temporal. Entonces se llena de ira y él con mentiras quiere atraer primero a los sabios, diciéndoles que ellos
le indiquen a él dónde está el niño exactamente, para que él también vaya a rendirle el homenaje a ese Mesías del que hablaban los profetas, ¿no? Y como sabemos, el diablo es padre de toda mentira. Entonces, aquellos que mentimos, ya sabemos a quién tenemos por padre. Y él espera, confiado, a que regresen estos sabios a traerle las noticias del recién nacido. Pero Dios tuerce los planes del soberbio y en sueños advierte a los sabios para que ellos vayan por otros caminos. Aquí también tenemos que detenernos. Estos hombres sabios en su ciencia, en la astronomía, en sus estudios, van al encuentro del Señor de la vida. Y en ese encuentro ellos tienen que haberse sentido tocados en su corazón por la divinidad de este niño, de este bebé, a quien, a quien ellos presentan su homenaje. Uno llevaba oro, reconociendo la realeza. El otro le llevaba incienso, reconociendo la divinidad de aquel que estaba en ese pesebre. Y el otro llevaba mirra, que es ese perfume, si recordamos bien, que es con el que el cuerpo de Jesús es perfumado antes de ser bajado al sepulcro. Entonces, todo se conjunta, pero esos hombres tienen ese encuentro y el camino que ya habían hecho antes de llegar y presentarse ante un rey humano, de rendirle primero honores a este rey, ¿no? De preguntarle sus inquietudes a este rey. Al tener el encuentro con este niño, el divino niño Jesús, estos hombres también cambian su corazón y cambian su camino. Regresan a su casa, o sea, regresan a lo suyo por caminos distintos, caminos diferentes al haber estado delante de aquel que vino a rescatar lo que estaba perdido. ¿Cuál es ese camino que estamos haciendo nosotros o que queremos hacer después de este acontecimiento en el que hemos celebrado la Natividad? ¿Vamos a seguir en lo mismo? ¿Vamos a seguir como estuvimos? ¿En el mismo camino de amargura, de desesperanza, de dureza, de falta de fe, de egoísmo, de envidia, de búsqueda de poder, de búsqueda de dinero, de búsqueda de quedarnos atornillados en este mundo temporal? ¿Cuál va a ser nuestro camino si tú y yo acabamos de tener un encuentro en esta natividad con aquel que es el Rey y único y verdadero Rey de todo lo creado, de lo visible y lo invisible? ¿Qué le hemos rendido a ese Rey? ¿Qué homenaje le hemos dado o le estamos dando en esta octava de Pascua? Así como estos sabios que le entregaron el oro, la mirra y el incienso. ¿Qué le vamos a entregar nosotros para andar nuevos caminos de conversión, nuevos caminos en nuestra fe, nuevos caminos en este mundo tan incierto? Hermanos, lo único cierto que tenemos y conocemos es el día que hemos nacido y que algún día tendremos que partir. ¿Cómo y cuándo y dónde? Nadie sabe. Entonces, hoy es pensar también en esos niños, bebés, que dieron su vida por Cristo. Lo dieron de manera involuntaria, pero fueron sacrificados por Él. Y se cumple otra vez las profecías de Dios que dio a través del profeta Jeremías. Se oye una voz en Ramá. Ramá es un poblado cercano al norte de Jerusalén, donde en la época de la deportación a Babilonia, el resto del pueblo que quedaba se reúne para partir al destierro. Y partir al destierro, pues no partes en medio de alegrías y de risas, partes en medio del llanto.
y en Ramá está la tumba de Raquel, aquella que fue esposa de Jacob, que después se llamó Israel. Como ves, tiene mucho sentido. Y dice, se oyó una voz en Ramá, llantos y grandes lamentos. Era Raquel, que lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque ya estaban muertos. Allí se lloró para partir al destierro a Babilonia y también se lloró la muerte de estos inocentes, que ya nos decía lo perseguida que sería la iglesia de Cristo. Hoy en día tenemos muchos santos inocentes que encuentran la muerte en el vientre de sus madres. ¿Cuántos? Ahora son millones. En esta época de Herodes, la crueldad del rey fue conocida hasta en Roma. Nunca se supo la cantidad exacta de niños desaparecidos. Belén no era un pueblo grande, era pequeño, pero manda a matar no solamente a los que estaban en Belén, sino a todos los pueblos, las comarcas de alrededor. Todos los niños menor de 2 años para abajo fueron degollados, o sea, muertos de la manera más cruel que te puedas imaginar, en medio del dolor de sus madres, de sus padres, que no podían hacer nada para salvar la vida de esos inocentes. Hoy, ¿qué hacemos tú y yo para poder ayudar a esos que no tienen voz, a aquellos niños que son abortados todos los días en todos los países del mundo y abortados de la manera más cruel, más inhumana, porque no tienen voz, porque encuentran la muerte en el lugar que debía ser para ellos de cuidado, en ese lugar, en el vientre materno, donde debían ser guardados durante 9 meses para llegar a este mundo. Hoy también se escuchan los gritos, no de las madres, porque son las primeras en abortar, sino de esos inocentes que gritan con dolor cuando sus vidas terminan. ¿Qué dolor debe sentir Dios en el corazón cuando ve que sus pequeños son asesinados con alevosía, premeditación y ventaja, porque no pueden hacer nada? Y muchos de nosotros guardamos silencio y muchos que se dicen católicos y que están de acuerdo con este horrible crimen, porque es contra el ser más inocente. Entonces, hoy también celebramos a esos mártires de hoy, a esos bebés que son asesinados en el vientre de sus madres, a esos bebés que son asesinados por temas comerciales, por temas políticos, por temas económicos, no por otra causa, porque las placentas se usan para maquillajes, para cosméticos, porque sus células son usadas en laboratorios para experimentos. Yo te he escuchado a 3 periodistas argentinas que decían, eso de las fotos y que salen por pedazos, eso ya no se hace. Yo no puedo creer que se supone que son gente culta, que se supone que son gente estudiada, que puedan ser tan ignorantes en esto. No hay otra forma de sacar un bebé del vientre a que no sea por pedazos. No lo pueden sacar completo, porque le tendrían que hacer una cesárea y no les hacen cesárea. Los bebés salen a pedazos. Entonces, hoy también levantemos una oración por esas mujeres que por desesperación, por ignorancia o porque están endurecidas por completo, creen que la solución a sus problemas es abortar al bebé que llevan. Hoy levantemos también una oración por todos esos santos inocentes
víctimas de esta sociedad de consumo, víctimas de esta sociedad hedonista, víctimas de esta sociedad de placer. Escuchaba a una mujer decir, yo no me arrepiento de haber abortado 4 veces, 4 veces, 4 veces. No escuchas el llanto de tus hijos. ¿Cuál sería tu solución? ¿Por qué no educas tu sexualidad? Y en vez de darte al placer o tener relaciones sin el cuidado debido, tu solución es asesinar a un niño. Qué terrible de verdad. Y que recordemos también a estos niños inocentes que murieron en vez de Cristo, para que el Salvador pudiera cumplir la misión para la que había venido. No dejemos que se levanten tantos Herodes en nuestra época, que la maldad campee. Tenemos que empezar a hacer algo desde la trinchera donde estés, a través de tu oración, a través de tu ayuno, a través de tu voz, a través de tu testimonio, a través de la comunidad de la que sirves. Pelea por la vida, porque la vida es un don, es un regalo que Dios nos da. Hoy que vivimos en medio de esta pandemia, es curioso, ¿verdad? Todos viven asustados. Las pañuelos verdes, asustadísimas con que les dé el virus. Pero no les importa matar a un inocente. En los países donde se aplica la eutanasia o el suicidio asistido, o donde los ancianos son considerados como que ya desecho y pueden morirse, sufren por morirse ellos, pero no sufren porque matan a los inocentes, porque dejan morir a sus ancianos. La vida es de Dios y a Él se la debemos. Entonces, hermanos, hoy más que nunca, levantemos nuestra voz. Haz tu oración, haz tu rosario, ofrece tu misa para que esas leyes de muerte, esa cultura de muerte, en verdad pueda ser revocada completamente. Clamemos al cielo misericordia para que esas leyes no se impongan a la fuerza en todo territorio. Quedan muy pocos países, muy pocos, en los que todavía esas leyes de muerte no se han hecho, no se han establecido como ley de país. Despierta, cristiano, despierta, cristiana, para pelear por la vida, que es un don que Dios nos regala cada día y que hoy más que nunca creo que hemos aprendido a valorarlo. Hoy más que nunca tenemos claro lo frágiles que somos. Hoy más que nunca nos hemos dado cuenta de que nuestra vida es un hilo que se puede cortar en cualquier momento. Oremos por estos mártires de la época de Herodes que dieron su vida por Cristo y oremos por nuestros mártires de hoy, aquellos niños que son abortados sin haber conocido todavía los dolores de este mundo. Por la vida que Dios nos da, demos gracias cada día. Que esta octava de Pascua nos lleve a pensar en la familia de Jerusalén. Todo niño necesita a su padre y a su madre. No corramos a prisa. Los que quieren hijos, pues tengan familia. Haciéndense como tal para tener sus hijos en hogares formados, en hogares donde reine el amor, donde reine la paz. Pero si Dios no está en el hogar, no tendrás paz. Si Dios no está en tu hogar, no habrá unidad. Si Dios no está en tu hogar, no hay amor,
no hay esperanza. Que el Señor, que es el dueño de la vida, toque nuestros corazones y que el próximo año pues tengamos propósitos reales de conversión. ¿Qué le vamos a regalar al Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor de la Gloria, Dios hecho hombre que se hizo uno con nosotros? ¿Qué propósito de vida le vamos a dar para el 2021? Que el Señor los bendiga, que el Señor los guíe en sus caminos, que el Señor nos llene de fortaleza, nos llene de sabiduría para tomar las decisiones correctas. Un abrazo en Cristo y sigamos viviendo con mucha alegría y gozo en medio de las tormentas, en medio de la incertidumbre, porque ese es el signo del hombre toda la vida, la incertidumbre. Solo Dios sabe lo que será del mañana. Tú y yo tenemos el hoy. Que Dios los bendiga, hermanos, y que María Santísima nos lleve a los pies de Jesús. Buenas tardes, los esperamos hoy a las 4 de la tarde. Seguimos con Mi Voz hasta el Cielo. A las 6 con la Santa Misa, a las 7 el Rosario. Y ya pronto les daremos a conocer también ya la agenda de misioneros para el 2021. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y que demos gracias a Dios porque estamos terminando el 2020. También gracias por aquellas personas que partieron porque estuvieron en nuestras vidas. Y gracias por aquello que nos trae el 2021. Pero que no nos dejemos de coger de la mano de Jesús y de María, pidiendo a San José también que interceda por nosotros, para caminar con pie firme lo que nos tenga que deparar el próximo año. Buenas tardes.